Ya, estamos de vuelta a esta hora de la mañana, a las 8:45 y vamos a conversar, como anticipábamos antes de irnos a la pausa, sobre, bueno, esta coyuntura, ¿no es verdad? Y lo mala, lo dramática que puede llegar a ser o está siendo para muchas empresas que están en cuarentenadas, por así decirlo, cerradas, sin generar ingresos, muchas de ellas acogidas a la Ley de Protección del Empleo y con riesgo de no continuidad, ¿no es cierto? Y vamos a conversar respecto de los beneficios que puede tener este sistema de reorganización de la empresa versus la liquidación antigua, la quiebra derechamente, con Nicolás Mena, que es abogado. Ustedes seguramente lo conocen, lo ubican por el nombre, les suena, que ha tenido una trayectoria pública visible, con cargos públicos y con, bueno, columnista. En fin, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Estás dedicado a ser veedor concursal. Ahora estás metido en el corazón de este sistema, ¿no? Así es, muy buenos días, Juan José, muy buenos días también a todos los auditores de Radio El Conquistador. En efecto, sí, efectivamente yo estoy hace ya 3 años trabajando como veedor concursal en el sistema concursal chileno y es un tema muy interesante que sin duda alguna es contingente dada la situación que estamos viviendo en el país, como tú muy bien decías, con muchas empresas que están en situaciones difíciles, probablemente evaluando si hay que continuar o no continuar, acogiéndose a estos créditos COVID, a esta ley que permite la suspensión del empleo y hacer uso del fondo de cesantía, etcétera. Una coyuntura que requiere sin lugar a dudas algunas herramientas jurídicas que permitan salir al paso de esto y no terminar en una situación extrema como es efectivamente la quiebra. Ahora, entremos al corazón de esto, Nicolás, y los beneficios que ofrece este sistema, que yo tengo la sensación que para los mismos emprendedores que están sometidos a este estrés hoy día es relativamente desconocido. Sí, es bastante desconocido. Para contarle un poco a los auditores en qué consiste esto, decirles que hasta el año 2014 en Chile prácticamente todas las empresas que tenían situaciones de insolvencia o cesación de pago, es decir, que no estaban pudiendo pagar sus deudas, donde empezaban ya las famosas cartitas de cobranza que te llegaban a la oficina diciéndole que si que no cumplía iba a ser ejecutado, iba a llegar un receptor judicial a embargarle, etcétera. Hasta esa época tenían prácticamente una sola solución, que era la quiebra. A partir del año 2014 se produce una innovación interesante en la ley, haciendo un poco eco de lo que sucede en otras partes del mundo, principalmente el derecho anglosajón, otras legislaciones latinoamericanas como la colombiana también, que es bastante innovadora, la española también, se instala un nuevo procedimiento, un nuevo instituto jurídico que se llama la reorganización, que si bien existía antes como convenio, era extremadamente inutilizada, poco conocida y muy engorrosa. Y la reorganización es un procedimiento distinto que a partir del 2014, como bien les decía, se incorpora en la ley y que permite que una empresa que está en una situación de crisis, pero que es todavía viable, que no está obligada a quebrar, porque muchas veces también la empresa, y eso es una evaluación muy dura que tienen que hacer también los directores o dueños de esta, qué es lo que es mejor, si que es mejor o más económico quebrar o tratar de continuar. Pero cuando hay una posibilidad de continuar, sin lugar a dudas que para el sistema económico es mejor que lo haga, porque eso significa que los trabajos se mantienen y que la cadena productiva de la empresa, tanto lo que ellos proveen como a las personas que ellos compran, se mantienen activos. Y ahí la reorganización es una muy buena alternativa, que en resumidas cuentas, Juan José, consiste en conversar con los acreedores, es decir, llegar a un acuerdo con los acreedores para efectos de poder establecer un calendario de pagos o una fórmula de pago que le permite a la empresa sobrevivir, es decir, seguir existiendo, seguir trabajando, seguir produciendo, sin tener que llegar al caso extremo de la quiebra. Y es un procedimiento arreglado, un procedimiento que tiene toda una estructura jurídica, que tiene que resolverse esta propuesta que presenta la empresa a los acreedores ante una junta de acreedores, si que la junta de acreedores considera que efectivamente la propuesta presentada por la compañía es razonable, sin lugar a dudas que la va a aceptar, porque además también para los acreedores es mucho más conveniente que la empresa les pague, que la empresa, más allá de los tiempos que demore, termine por pagar todo, que irse a una quiebra en donde muchas veces muchos acreedores no recuperan prácticamente nada, solamente el IVA. Nicolás, Willy, sí, claro. Quería hacerte 2 preguntas. ¿Cómo se verifica efectivamente en términos legales una quiebra? O sea, ¿qué tiene que pasar para que legalmente una empresa se le pida la quiebra? Y lo segundo es,
sí, porque no es solo el mero hecho de no pagar una deuda, porque pasa morosidad, vencimiento, etcétera. Hay pasos anteriores cuando uno no paga, porque existe la sensación de la gente que cuando no puede pagar un par de cuotas está en quiebra, está quebrado, se dice normalmente, ¿no es cierto? Pero entiendo que hay algún paso legal antes de que se produzca eso. Y lo segundo es que si estos mecanismos de reorganización, como bien dices tú, se producen una vez que está declarada la insolvencia legalmente, o se puede, en la medida en que el empresario o la empresa vea que va a tener problemas para adelante, pedir la reorganización. A ver, partiendo por la primera pregunta, hay que hacer una distinción, como decimos los abogados, entre lo que es una quiebra voluntaria o una quiebra forzosa, ¿ya? La quiebra voluntaria no tiene ningún requisito más allá de requisitos formales. Una persona o una empresa, una persona jurídica, que está en una situación compleja, que empieza a ver de que no puede pagar, de que empieza a ser agobiada y acosada por oficinas que le empiezan a pedir que responda y no está en condiciones de hacerlo, es cosa que presenta una solicitud ante el tribunal, ante el juez competente, con una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 115 de la Ley de Procedimientos Concursales, de la Ley de Insolvencia y Arrepentimiento, y que son requisitos formales, que son la lista de bienes, relación de los juicios pendientes, nómina de los trabajadores, si el deudor diera contabilidad completa, su contabilidad completa, son cuestiones más bien formales, no hay ningún otro requisito especial. Ahora, respecto a la liquidación forzosa, que es la que te pide un tercero a ti, que es cuando hay un acreedor que dice, mire, ¿sabe qué? Ya me aburrí con esta persona que no me paga nunca, a esta empresa, por lo tanto le voy a solicitar la quiebra. Ahí sí que hay que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 117, y que es el haber cesado en el pago de una obligación que conste el título ejecutivo, o si existieran en su cuenta 2 más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones diversas, o en el caso de que la empresa deudora o sus administradores no hayan sido encontrados, y hayan dejado cerrar su oficina, es decir, se hayan arrancado. Son 3 requisitos muy puntuales que establece la ley. Ahora, esto es un procedimiento judicial que se requiere para ello abogado y se requiere presentar ante un tribunal. Pero como te decía, cuando una empresa quiere voluntariamente someterse, solamente cumplir con requisitos formales que son muy básicos y no hay muchas otras exigencias más. En el caso de la forzosa sí hay estas exigencias para efectos de que haya una suerte de filtro de entrada y que no haya múltiples solicitudes de quiebra por todas partes, sino que esto sea después de que ya se han hecho algunas gestiones previas de que se hayan vencido algunas obligaciones, como establece muy bien la ley, a que hayan títulos ejecutivos vencidos. Ahora bien, cuando tú me preguntas de la reorganización, la reorganización la reorganización es una alternativa distinta, es una alternativa que está hecha para que la empresa que está empezando a caer en una situación compleja, antes de entrar en la situación dramática de ya no tener viabilidad, esta empresa empiece ya a reestructurarse con sus acreedores, y por lo tanto yo diría que es una situación previa a la liquidación, es una situación anterior a la quiebra. Y precisamente tiene como propósito evitar la quiebra, de que la empresa no caiga en quiebra. Por lo tanto, es un procedimiento distinto, un procedimiento que tiene otro objetivo, que el objetivo es que la empresa continúe su funcionamiento, no pierda la administración los dueños de la empresa, a diferencia de la quiebra. En la quiebra tú pierdes la administración de la empresa, pasa a ser administrada por un liquidador, que antiguamente se llamaba síndico. En cambio, en la empresa que está reorganizándose, la administración continúa siendo de los propios dueños, y como te decía anteriormente, lo más importante es que los trabajadores mantienen su función. En cambio, la liquidación, desde el momento mismo en que tú solicitas y que el tribunal te otorga la quiebra, la propia resolución de quiebra o de liquidación, como se llama hoy en día, significa el cese inmediato de la relación laboral. Por lo tanto, se termina la relación con los trabajadores. Yeah. Eso es a grosso modo. Sí, Nicolás, lo otro es, bueno, está claro lo que gana el dueño de un emprendimiento que está con problemas al someterse a este procedimiento. ¿Qué puede eventualmente perder? Te pregunto directamente, ¿puede tener que eventualmente licuar la propiedad, entregar parte de ella, quedar con los papeles legales manchados, como decimos? ¿Cuál es la situación que se da en la práctica? Mira, en la práctica, en el caso de la liquidación de la quiebra, el beneficio que significa para el deudor, más allá de todos
los elementos negativos, que pierde la empresa, cierra la cortina, es decir, no, por supuesto. Se termina todo eso, es de que la resolución que pone fin al procedimiento de quiebra tiene por extinguir todas las obligaciones, es decir, que tenía todas sus deudas, para jurídicamente hablando, se tienen extinguidas, es decir, se terminaron sus deudas. En cambio, en la reorganización se produce otras consecuencias distintas. Ahí no hay extinción de obligaciones, sino que lo que generalmente se acuerda con los acreedores son periodos de gracia. Por ejemplo, mire, nosotros necesitamos 1 año para que la compañía pueda volver a funcionar, por lo tanto le pedimos a todos los acreedores, que son generalmente bancos, instituciones financieras o proveedores, que nos otorguen 1 año de plazo, que durante ese año no nos cobren. Nosotros no queremos pagar capital, tal vez podamos pagar un interés, pero que no nos cobre el capital. Es algo así, como si que a ti el banco te dijera: no te voy a cobrar el dividendo de tu casa por 1 año. Sin lugar a dudas, que es una plata importante que te permite a ti capitalizar. Y después de un tiempo, que generalmente es 1 año, estoy poniendo ese ejemplo, puede ser más o puede ser menos, después tú le propones un cronograma de pago. Voy a pagarle mensualmente la deuda que está morosa durante los próximos 4 años, 5 años, hasta pagar la totalidad de la obligación. Con lo cual, como te decía recientemente, es una alternativa que le permite a la empresa seguir funcionando, pagando todas sus obligaciones, y sobre todo a los acreedores, que es muy importante también tenerlo muy claro, les permite pagarse, porque por lo general en las quiebras, excepto aquellos acreedores que tienen garantías, es decir, que tienen una hipoteca, que tienen un bien que está otorgado en comodato, etcétera, no recuperan la plata, o recuperan muy poco. O sea, si yo presté, no sé, 10 millones de pesos en una quiebra, y esos 10 millones de pesos los presté contra factura, o no los presté, o sea, son, por ejemplo, mercadería que yo vendí, es muy difícil que yo recupere la plata. Probablemente voy a recuperar solamente el IVA, que también es una alternativa que me otorga la ley. En cambio, la organización me permite, a más largo plazo, estoy de acuerdo, pero con intereses y todo lo demás, me permite recuperar el 100% de la deuda. No todos los casos, cuando la reorganización no funciona, porque por A veces un motivo la empresa finalmente no logró prosperar, no logró salir adelante, la consecuencia que tiene para el empresario y para la empresa es que cae derechamente en liquidación. Esa es como la consecuencia, el default que se genera con esta situación. Nicolás, ¿sabes? Se nos fue volando el tiempo. ¿Son qué horas? Ya van a ser las 9, prácticamente 2 para las 9, 3 para las 9. Así que te empezamos a despedir junto con agradecerte haber estado esta mañana aquí en Buenos Días Mercado. Nicolás Mena, abogado, que está oficiando en esta entrevista en su arista de deudor concursal. Nicolás, así que de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muy amable. Ya está, que tenga buenos días. Don Willy, lo mismo para usted y nos empezamos a despedir. Nos vemos mañana. Chao, buenos días.